Libro con L de libertad. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Somos las Cristo y la María, las panochas de UNES. Los invitamos para que nos vayan a ver al auditorio cívico. Este sábado 21 de diciembre a las 8:30 de la noche, única función, las panochas navideñas de UNES. ¡Cojote! ¡Con guaguaguate! Canoa en cañas, oricos, rapes, victorias, ahí en un puestecito de afuera. ¡Moreno Santallía! ¡Salte! Salón, presente en Confieso que he leído. La lectura de la semana. Bien, pues vamos a continuar aquí en Confieso que he leído con los días terrenales. Apuntes para leer la novelística de Revueltas como un solo enunciado. Este planteamiento muy interesante que en su ensayo hace Adam Brandt, este crítico literario, en este libro colectivo que se llama El vicio de vivir, que son una serie de ensayos sobre la literatura de José Revueltas. Y recordarán ustedes que comentábamos la semana pasada que el planteamiento de este autor es que si uno lee de corrido los errores, los días terrenales, el luto humano, que fue primero, los días terrenales y los errores, se puede valorar que las tres novelas son un solo enunciado, es un solo planteamiento que se va poco a poco desarrollando, poco a poco buscando nuevos contextos, pero es exactamente el mismo, aunque cada uno de ellos, hace la aclaración el autor, cada uno de ellos tiene su propia secuencia, su propio inicio, desarrollo y final, como cualquier novela, pero ya vista de conjunto cobra un especial significado, ¿sí? Y les decía yo que en los errores, Revueltas finiquita el tema comunista, ¿sí? Deja claro que para él se ha cerrado la puerta de la esperanza en el hombre, porque en las primeras novelas, El muro del agua, por ejemplo, Revueltas tiene una gran esperanza en el ser humano. Cuando llega a su última novela, El Apando, ya dice, este ser humano no tiene remedio, ¿no? Y el proyecto inconcluso de su novela El tiempo y el número, que se desarrolla también en las Islas Marías, que no logró concluirlo, ¿sí? En las Islas Marías, que fue donde se inició su periplo novelístico, ¿sí? Ahí termina, ¿sí? Este periplo de un personaje narrador fantasmal que transita por cada una de sus novelas. En Los muros, como apenas el tambaleante primer paso de los días terrenales, cobran un valor estético y temático las actitudes dogmáticas de la temprana militancia
de Revueltas, ¿sí? Y que está presente, por supuesto, la complejidad narrativa y la libertad expresiva. Revueltas estaba mucho en la línea de Albert Camus, escritor francés, ganador del premio Nobel. Yo les comenté en alguna ocasión que Albert Camus tiene un pleito, pues, histórico con un gran amigo, con Jean-Paul Sartre, ¿sí? Porque Jean-Paul Sartre defendía a la Unión Soviética contra capa y espada. Sabía Sartre que de todas las atrocidades que se cometían en la Unión Soviética, pero Sartre consideraba que no se podía criticar a la Unión Soviética porque eso era hacerle un favor, trabajar para el imperialismo norteamericano. Y Albert Camus, por su parte, decía no, ¿sí? Tenemos que denunciar, si se comete una atrocidad donde sea, hay que denunciarla, ¿sí? En sí mismo es algo que tiene que saberse. No podemos ser cómplices con nuestro silencio. Y rompieron relaciones, amistad, etc. Bueno, Revueltas iba más en la línea de Albert Camus. Él estaba en contra de cualquier dogmatismo. Si había un error, había que plantearlo. Así lo dijera el padrecito Stalin, que era como le decían a Joseph Stalin, el hombre fuerte de la Unión Soviética. Por ahí iba José Revueltas. Y el mundo de la izquierda, en los años 20 ya, pero sobre todo en los 30, en los 40, en los 50, en los 60, hasta los 80, 90, el mundo de la izquierda internacional se dividía en aquellos que se atrevían a criticar, que eran los menos, a la Unión Soviética, y aquellos que aceptaban sin chistar lo que hacía la Unión Soviética. Y si la Unión Soviética invadía un país que estaba en su esfera, como Checoslovaquia, pues muchos comunistas del mundo dijeron, bueno, es que es necesario para la construcción del socialismo en el mundo, ¿sí? Y otros dijeron, no puede ser que un país invada a otro, así sea un país socialista contra otro país socialista, no debe de ser. Por ahí iba José Revueltas. Por eso pues, fue expulsado de muchas partes. Fue expulsado del Partido Comunista. Después él fundó la Liga Espartaco. También lo expulsaron de la Liga Espartaco. Volvió a ser admitido en el Partido Comunista y volvió a ser expulsado porque era un crítico contumaz. Y no solo un crítico, también un autocrítico. El luto humano, la segunda novela de José Revueltas, se publica por primera vez en 1943. De acuerdo al programa de lectura que he sugerido, dice Adam Brand, se pueden encontrar diversos elementos que, sin restarle autonomía al luto, fungen como conectores con los muros, pero también con los días terrenales. Uno de ellos es el espacio. La primera novela nos hace transitar con los prisioneros por tierra firme y por mar, para situarnos finalmente en las Islas Marías, una gran prisión cuyas fronteras son insalvables muros de agua. El luto repite el esquema. El narrador nos lleva a caminar con Úrsulo por tierra firme y por el río en búsqueda del cura, para que éste dé una ya del todo inútil extrema unción al cuerpo sin vida de Chonita, la única hija de Úrsulo y Cecilia. Una vez en el jacal de esta pareja, el desbordamiento del río nos hace caminar, junto con el grupo que fue al velorio de la niña, a través de las aguas que han inundado ya toda la tierra. Como si fuese una terrible y exquisita réplica de los muros, por la sensación de angustia que provoca y por la maestría con que lo logra, el éxodo termina en una versión a escala de las Islas Marías, la propia azotea del jacal de Úrsulo, su breve prisión con insalvables muros de agua sin fronteras. Otro de los goznes de las uniones, ¿sí? Otro de los goznes que une a los muros con el luto es la concepción de los hombres a través de la descripción de personajes. Si en la primera novela habíamos visto una división maniquea de las personas, creyentes y no creyentes,
En esta ocurre un fenómeno singular, producto del abandono de la fe ciega y del inicio de una profunda reflexión que verá sus más grandes frutos al final de su producción novelística. Se trata de la subdivisión categorial de los comunistas. Ya no solo están los primeros apóstoles, Cristos intachables y vencedores de cualquier tentación que se les presente, sino que surgen los evangelizados por ellos, comunistas de segunda generación, sin la historia, los conocimientos, la entereza y el espíritu de sus predecesores. Semillas que, como en la parábola bíblica, cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron, y, por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. El autor, Adam Brandt, hace un símil entre lo que está pasando con los evangelizados del comunismo, esta segunda generación de comunistas, y la parábola del sembrador que dice Jesucristo, ¿sí? Entonces, muchas de la palabra de la izquierda comunista de aquellos años, ¿sí?, no es aprovechada cabalmente por los evangelizados, y empieza a surgir la corrupción, empieza a surgir la ausencia de solidaridad y otras lacras. En el luto, Natividad es el apóstol, el mártir del comunismo al que el narrador y los otros personajes cubren de alabanzas. Su fuerza es tal, pues él representa al verdadero comunismo, que una vez sepultado, después de haber sido asesinado a traición, dice la novela, la tierra lo acogió para conectar sus llamas con el fuego interno que ella mantiene allá en su corazón. Natividad anhelaba transformar la tierra, y su doctrina suponía un hombre nuevo y libre sobre una tierra nueva y libre. Natividad toma la estafeta de la dupla Marcos Ernesto de Los Muros. Dice el autor que el mismo Revueltas aparece nombrado en esta novela, luego en Los Días y posteriormente en Los Errores. En esta última se menciona que estuvo preso en las Islas Marías, conectado así a Los Muros. Con este solo detalle, los personajes de las 4 novelas de la militancia quedan situados en el mismo gran espacio. Todos comparten el mismo universo narrativo, que ya no conoce las fronteras impuestas por cada novela particular. Ligado a la concepción del comunista catecúmeno, o sea, que es apóstol, entregado, incorruptible, puro, que el narrador recrea aquí, podemos afirmar que Revueltas, el autor real, propone un método para dar cuenta del mundo, legible en el prólogo a Los Muros, pero el autor implícito, único responsable del sentido de la novela, sigue metido en su vieja ideología, por lo que busca una salida que dé escape a tanta realidad. Al decir que el autor implícito, al que yo indistintamente he llamado narrador, dice Adam Brandt, sigue metido en su vieja ideología, me parece que otro crítico, Ávila Storer, identifica que se trata del mismo narrador de Los Muros, lo que de nueva cuenta da la razón para hacer una lectura secuencial de toda la novela de José Revueltas. El luto es un punto de quiebre, porque, como dijera Ruffinelli, otro crítico, a partir de aquí va a pasar de las certezas antiguas, que eran certezas de clase, a una realidad compleja, llena de trampas, de contradicciones. Este nuevo enfoque
que abandona el problema de la realidad de las clases y comienza a pensar en el de la realidad humana, se fragua aquí, pero se desarrolla en los días y madura por completo en los errores. Por eso en esta última novela, al haber abierto ya totalmente su panorama con respecto al problema de la realidad humana, el narrador se obliga a abrir su panorama también con respecto al tema del comunismo, de su ejercicio político, por lo que deja de enfocarse en México para observar lo que ocurre en el plano internacional. Al igual que con los muros, los días terrenales y el luto humano están conectados en diversos niveles de la narración. Uno es, ya se ha dicho, el espacio. En los días terrenales, que es del 49, se inicia la acción en el campo, junto al río, justo en el tipo de espacio en que había terminado la novela anterior. Otro gozne que también ya habíamos comentado es la inclusión del nombre de Revueltas dentro de la novela. Otro, el interés del narrador por los personajes comunistas, la descripción de sus pensamientos, sus recursos y sus acciones. Recordemos que nuestro metapersonaje, el fantasmal narrador que inició su camino en los muros, con una visión tan maniquea como dogmática e idealista de la realidad, a pesar de las descripciones entre realistas y naturalistas, comienza a tener algunas dudas. Apenas se desplaza un poco en su periplo. No es que pierda en el luto, o al menos no del todo, esas características de apóstol catecúmeno, pero en su trayecto se han sembrado ya algunas dudas. A fuer de observar que no todos los comunistas vienen de la misma cepa, ni que la realidad es tan simple como había pensado. En los días terrenales se profundizarán sus cuestionamientos y se desprenderá ya por completo del dogmatismo que lo envolvía. Aunado lo anterior, y como si la adquisición de conciencia se debiera no solo a lo que narra, sino a la manera de hacerlo, aquí el autor, José Revueltas, renunciará por completo a una narración directa para mirar las cosas desde una focalización múltiple. Yo les comentaba que es muy interesante ubicar la literatura en un trípode: autor, lector y crítico, ¿sí? Porque el crítico, de alguna manera, te lleva de la mano para que puedas descubrir, ¿sí?, cosas que quizá sin su concurso no las descubriríamos, como esto de ver de manera secuencial la obra novelística. Y aquí hay un tema muy interesante. Vean ustedes cómo el autor descubre, por decirlo así, que José Revueltas poco a poco va dejando como universo exclusivo el personaje comunista, el ser humano comunista, para empezar a focalizarlo simplemente como ser humano. ¿Por qué? Porque ya en sus novelas se nota que ya hay dos tipos de comunistas, y va a haber tres, ¿sí? Hay dos tipos de comunistas. Uno, el comunista catecúmeno, el apóstol, el puro, el incorruptible, el bueno. Aún esté rodeado, cuando va rumbo a las Islas Marías, de drogadictos, asesinos, etc. ¿Sí? Él, ¿sí?, es puro y así se va a conservar. Pero poco a poco se empieza a dar cuenta que está la segunda generación de comunistas, que son los evangelizados, aquellos que no alcanzan a percibir, pero seguro no alcanzan a retomar la pureza de los primeros. Y empieza a verse en las novelas de Revueltas una descomposición, ¿sí? Y de ahí va a transitar hacia ya no solamente ver a los comunistas, sino al ser humano, porque al final de cuentas este autor lo que trata de desentrañar es, ¿sí?, la esencia del ser humano, ¿sí? Y él primero focaliza en este tipo de ser humano, pero poco a poco va diversificando esas focalizaciones y se empieza a fijar únicamente en el ser humano, ¿sí?
en el ser humano sin ponerle etiqueta si es comunista o no lo es, si es catecúmeno o es evangelizado, si es corruptible o incorruptible. Y Revueltas ahonda en la condición humana, al punto de que en su última novela publicada, que fue El Apando, una novela terrible, es una novela breve, pero sí, ahí ya no hay comunistas, solo hay seres humanos en su estado más profundo de degradación. ¿Sí? Seres humanos que se les cae a pedazos la piel, pues se les cae a pedazos la humanidad. ¿Sí? Como ya les comenté la semana pasada, El Apando era el lugar de castigo en Lecumberri, que por lo demás estuvo mucho tiempo ahí en Revueltas y sin duda llegó a conocer, ¿sí?, a muchos reclusos. Entonces ya en El Apando encontramos un ser humano degradado. Para ese momento que escribe Revueltas El Apando, 69 por ahí, ¿sí?, ya José Revueltas ha perdido toda esperanza en el ser humano. ¿Sí? Ya no solamente piensa que pueda existir un ser humano capaz de formar una sociedad buena, una sociedad justa, una sociedad que le brinde todas las posibilidades al ser humano, ¿sí?, sino ya ni siquiera piensa que el ser humano tenga salvación. El ser humano del Apando es un ser humano que no tiene posibilidad de salvación, que no tiene posibilidad de redención. Y realmente es dramático, ¿eh?, este paso, este tránsito en 30 años más o menos, ¿sí?, de un Revueltas esperanzado en el ser humano a un Revueltas desesperanzado, que dice el ser humano ya no tiene remedio. Y este Revueltas escritor, ¿sí?, eso mismo vive el Revueltas militante, ¿sí?, sin renunciar a su militancia, porque él sigue actuando al lado de los muchachos en el Tlatelolco en octubre del 68, ¿sí?, sigue yendo a las universidades. A mí me tocó verlo el 72 en la Universidad de Sonora, que vino José Revueltas, fue un revuelo cuando estuvo por acá. Él seguía trabajando, ¿sí?, pero ya sin la esperanza que él tenía cuando escribió Los muros del agua, ¿sí? Y hay un cuento, a ver si mañana se los comento, de José Revueltas, donde a pesar de toda esta degradación humana, todavía por ahí se ve una chispa de humanidad, muy encubierta por un personaje que le dicen el oso, animal, un oso, animal, ¿sí? Pero todavía se nota, y mañana se los voy a comentar, se nota una chispa de humanidad en donde quizá podemos decir, probablemente no todo esté perdido. Ludic Backlor Salón presente en Confieso que he leído. La frase del día. La literatura nos permite comprender la vida. Nos habla de lo que puede ser, pero también de lo que pudo haber sido. No hay nada más subversivo que la literatura. Enrique Vila-Matas, escritor español. Y si relacionamos esta frase con lo que hemos comentado de José Revueltas y con lo que usted va a seguir sabiendo de José Revueltas, la verdad es que la literatura nos permite comprender la vida. Nos habla de lo que puede ser, lo que pensaba Revueltas que podía ser, pero también de lo que pudo haber sido. Y Revueltas seguramente estaría de acuerdo con que no hay nada más subversivo que la literatura. Porque la literatura subvierte. Tomamos nuestro separador, lo colocamos,
Te recuerdo que es un gusto compartir contigo este tiempo y este espacio. Te propongo que mañana los compartamos de nuevo. Y para tener una buena noche, te invito a escuchar una de las más extraordinarias interpretaciones que tiene, una de las más difíciles canciones de Agustín Lara, con Alejandro Fernández, Granada. ¿Saben ustedes que a Alejandro Fernández lo invitaron los 3 tenores a que cantara con ellos? Y cantó Granada. Imagínense al lado de Plácido Domingo, José Carreras, Pavarotti. A esas alturas han dado el potrillo, ¿sí? Y Granada es una extraordinaria canción de Agustín Lara. Por ahí el 32 la compuso Agustín Lara, ¿sí? Y es una extraordinaria interpretación. Y con esto les decimos buenas noches y hasta mañana.